Hola, ¿qué tal amigos del Alternativo? El día de hoy vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial en este nuevo episodio, así que comencemos de una vez. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. Esta es la acción bélica que realmente inicia la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es la contienda más devastadora que la humanidad jamás haya conocido. Pero para entender hasta dónde llegamos para poder crear este conflicto armado, hay que recordar lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles había puesto final la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y Alemania había salido muy perjudicada después de perder tanto territorio que era importante para ellos, además de tener que pagar las compensaciones por perder. Los alemanes necesitaban de un líder que les guiara como pueblo y que les hiciese recordar tiempos pasados. Es por eso que Hitler llega al poder, un pintor frustrado que supo canalizar la rabia y los anhelos de todo un país. Si se puede decir algo bueno de Hitler, es que era un gran orador y un maestro de la propaganda. Les habló a los alemanes de la superioridad de la raza y del camino de Alemania y cuál tenían que seguir para poder ser grandes. Hitler, con base a discursos, se hizo líder del Partido Socialista, con ideas supremacistas, nacionalistas, racistas y un fuerte componente antisemita y antimarxista. En 1923, Hitler terminó en la cárcel tras un fallido golpe de Estado. En su encierro, aprovechó para escribir el Mein Kampf, Mi lucha, un libro desquiciado de escasa calidad literaria que terminó siendo el evangelio del nazismo. Tras su encierro, terminó haciéndose en 1936, terminó haciéndose como canciller de los alemanes para el año siguiente. En ese año nace el Tercer Reich, el tercer gran imperio alemán, en una coyuntura de crisis económica a nivel mundial. Rápidamente, bajo una apariencia de legalidad, Hitler establece un régimen totalitario, liquidando así las instituciones de la República de Weimar, mediante una ley habilitante que hace que arresten a los miembros de los partidos comunistas de Alemania y se les confina a campos de concentración. La persecución de los judíos por parte del nazismo se convierte en una política activa. El Führer hizo caso omiso de las obligaciones que para Alemania señalaba el Tratado de Versalles, creando un fuerte estado militar, con tímidas protestas de Francia e Inglaterra. En el año 1938 empezó a poner en práctica su política de expansión territorial, incorporando a Austria en sus dominios. Ese mismo año, Hitler amenazó con desencadenar una segunda gran guerra, una guerra europea, al menos de que los Sudetes, un territorio de Checoslovaquia, fueran cedidos a ellos. Para resolver el asunto, se sentaron a hablar en Múnich alemanes, franceses, ingleses e italianos. A los checoslovacos ni los invitaron. El primer ministro británico Chamberlain y su homólogo francés, en un acto de tibieza y cobardeza, cedieron para que la guerra no llegara al río. Mal calculado, al año siguiente, Hitler incumple su palabra e invade el resto de Checoslovaquia. Churchill criticó fuertemente con la frase: «Hemos preferido el deshonor a la guerra. Ahora tendremos el deshonor y también la guerra». Y así fue. Para construir un gran imperio, los planes de Hitler pasaban por la anexión de Polonia. Polonia antes era un territorio surgido del Tratado de Versalles. Sus tierras eran antes de Alemania, Austria y de Rusia. A los polacos se les había concebido un pedazo de tierra al mar para que pudieran tener una salida a través del corredor de Danzig, partiendo a Alemania en dos. Agosto de 1939. El comunista Stalin y el anticomunista Hitler, dos líderes totalitarios, sorprenden a todo el mundo con el pacto Ribbentrop-Molotov, un tratado germano-soviético de no agresión. Dos enemigos irreconciliables firmaron la paz, al menos no atacarse. 9 días después del pacto, Hitler invade Polonia y 3 semanas después, Hitler se encontraba invadiendo la parte oriental. La invasión de Polonia hizo que Inglaterra y Francia le declararan la guerra a Alemania. Y Alemania se tomó una pausa para reagrupar filas, mientras británicos y franceses se mantuvieron a la defensiva. Los periodistas llamaron a esta época la Guerra de Broma. Los ingleses mandaron tropas a Francia para frenar la invasión alemana.
La fuerza expedicionaria británica, las tropas francesas e inglesas, se quedaron en la línea Maginot, una línea construida tras la Primera Guerra Mundial que los franceses creían inexpugnable. Durante este periodo de calma, la Unión Soviética atacó Finlandia. No fue un paseo ni mucho menos. Los soviéticos sufrieron muchas bajas. Sin embargo, las fuerzas soviéticas no pudieron cumplir su objetivo principal, que era conquistar toda Finlandia. Solo conquistar algunos territorios fronterizos. Hitler pensó que el Ejército Rojo era un ejército débil, formado por infrahombres. Hitler, muy crecido por sus avances militares, mueve fichas constantemente. Ocupa ahora Dinamarca y Noruega. Los alemanes finalmente llegaron a terminar con la guerra de broma en mayo de 1940 tras atacar simultáneamente Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Francia. El método es el anterior utilizado en Polonia, la Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Consiguieron meter sus tanques Panzer por lugares que se pensaban que eran impenetrables. El bosque de las Ardenas. El ejército aliado quedó rodeado y la batalla de Francia parecía perdida. A finales de ese mes se llevó en la base de Dunkerque una dramática operación de evacuación en territorio francés. Alemania pudo encestarle al ejército aliado el golpe final, pero existió algún tipo de milagro que permitió escapar a 300.000 aliados. El motivo no se sabe. Hoy en día es un debate que sigue suscitando un montón de teorías de conspiración, las cuales yo concuerdo, pero ahorita no voy a continuar con eso. El 22 de julio, Hitler se reunió con muchos altos cargos franceses que pidieron armisticia. Hitler seleccionó el mismo tren y el mismo vagón donde se había firmado el armisticio con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Esta vez se invertían los puestos. Alemania ocupa el puesto del lado vencedor y Francia el del lado, derrotado. Francia se dividió en dos. Una parte ocupada que incluía París y otra que no era ocupada, pero que tenía un gobierno colaborista presidida por el mariscal Philippe. Se le conoció como la Francia de Vichy. Franz Dufaux, que era el presidente, que era el líder de esa época, declaró a una Francia libre y llamó a generar una resistencia. Italia y Alemania, las dos potencias fascistas, estaban unidas desde 1936 en una agrupación que Mussolini denominó Roma-Berlín. Mussolini, el líder fascista de Italia, se dio cuenta de la facilidad con la que Hitler invadió países y se siente confiado ya que escogió el lado ganador. Y también continúa declarando la guerra a Francia y a Inglaterra. Italia y Alemania habían llegado tarde al reparto de las colonias y es por eso que tienen sus planes conquistar Grecia y Egipto, aunque Hitler tuvo que ayudar a los italianos para poder continuar con las invasiones. Los italianos no pueden con los griegos, pero llegan los refuerzos de Alemania y por fin Alemania termina de invadir Grecia. El objetivo era controlar el canal de Suez, la puerta del imperio colonial británico. ¿Pero qué había pasado en Europa durante la derrota de Francia? ¿Qué fue de los británicos? Churchill, nuevo primer ministro tras la dimisión de Chamberlain, rechaza firmar un armisticio con Alemania. Hitler decide ir a por todas, pero conquistar Inglaterra no será tan fácil por su condición insular. Los ingleses consiguieron defender heroicamente su isla en la batalla de Inglaterra, una batalla que se libró sobre todo en el aire, la Luftwaffe versus la RAF. Churchill pronunció otra de sus grandes frases, nos dejó muchas. Nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Durante un año, Inglaterra soportó la guerra en solitario y los nazis bombardeaban las ciudades más importantes de Inglaterra. Hitler cree dominar la situación y se ve como claro vencedor, pero los ingleses resisten y dan batalla. A finales de año, Adolf Hitler se entrevistó con el general Franco. Lo hizo en una frontera con España, ya que Hitler quería que Franco con España entraran a la Segunda Guerra Mundial. Al final no llegaron a un entendimiento, ya que el país enfrentaba una gran crisis por la Guerra Civil Española. Si bien España sirvió como informante táctico, no se unió.
Hitler hizo que Hungría y Yugoslavia se unieran a las filas de Hitler. Hitler soñaba con un imperio alemán que abarcara desde el imperio Ring hasta el Golfo Pérsico. Es en este momento cuando Hitler decide ampliar sus fronteras e inicia la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. La gran motivación era el petróleo ruso. Stalin, antiguo aliado de Hitler, le pilla un poco por sorpresa, ya que no esperaba que Hitler rompiera su alianza tan pronto. La invasión se había atrasado por la invasión de Grecia y Yugoslavia. En 1941, los alemanes movilizan entre 3 y 4 millones de soldados para comenzar su ataque al flanco oriental. En un mes, Bielorrusia y las repúblicas bálticas, previamente ocupadas por la URSS, estaban en manos alemanas. Hitler había calculado que en pocos meses podrían tomar Moscú, pero el crudo invierno llegó y los ejércitos de Hitler se quedaron a las puertas. Lo mismo con Napoleón Bonaparte, que le había pasado. El eje Berlín-Roma se amplió ahora con Japón, ya que Japón era el país más avanzado de Oriente y quería limpiar las colonias occidentales para los asiáticos. O sea, Asia para los asiáticos era una frase común que existía en esa época en Asia. Después comenzaron con la invasión de China, que continuó en 1937, cuando Alemania ocupa a Francia. Japón se hace de China. Hubo un embargo petrolero por parte de Estados Unidos a Japón, presidido por Roosevelt. La única salida que le quedaba a Japón era retroceder o ir a la guerra. Entonces decidieron ir a la guerra atacando por sorpresa Pearl Harbor, cerca de Hawái, en 1941. El gigante dormido despierta y Roosevelt pronuncia su famoso discurso de la infamia, en el que declara la guerra entre el imperio japonés y Estados Unidos. Tras Pearl Harbor, Estados Unidos invade Hong Kong y en cuestión de meses Singapur, Birmania, Tailandia, las islas orientales holandesas, Filipinas, y casi es una guerra relámpago, pero a la japonesa. La bandera del sol naciente ondea en el Pacífico y entonces Japón le declara la guerra a Estados Unidos y es cuando firma su muerte. Una guerra naval se empieza a librarse en el Pacífico. Desde el principio de la guerra ya habían conflictos en el Pacífico, pero los submarinos alemanes empezaron a derrumbar barcos de abastecimiento aliados, y es por eso que Estados Unidos se tomó más en serio esta situación y gracias a la máquina Enigma pudo retroceder la guerra 2 años. En el Pacífico, en 1942, los americanos se consiguen vengar de Pearl Harbor 6 meses después, concretamente en la batalla de Midway. Un duro revés para los japoneses, ya que perdieron 4 portaaviones. Las tornas se empezaban a invertir. En Europa, Churchill aprueba bombardear la población alemana, mientras que en el norte, las tropas alemanas de Rommel y las italianas ganan algunas campañas, pero después con el tiempo son derrotadas en las batallas de los Alamein, que cambian el rumbo de la guerra. Los alemanes no llegan al canal de Suez y el plan de ir por las reservas petrolíferas del Medio Oriente no funcionan. Es entonces cuando Hitler decide dividir sus fuerzas e ir por Stalingrado, con el objetivo de encestarle un golpe moral a Stalin, ya que era la ciudad que llevaba su nombre. Mala jugada por parte del Führer. Los alemanes conquistan gran parte del Cáucaso, pero sus tropas terminan retirándose, ya que la mirada estaba fija en Stalingrado. A principios de 1943, los alemanes se rinden tras la gran batalla de Stalingrado, la más sangrienta de la historia de la humanidad. La grave derrota de la Alemania nazi y sus aliados en esta ciudad significó un gran golpe moral y un punto de inflexión para los resultados finales de la guerra. A partir de aquí, los alemanes ceden constantemente terreno a los rusos. En julio de ese mismo año, los alemanes no consiguen frenar al ejército rojo en la batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia. Ese mismo mes, los aliados bombardean
Roma, lo que provoca grandes motivaciones en los italianos para... No sé, están seguros de que los aliados nunca bombardearían la ciudad santa, pero aún así la bombardean y empieza a haber dentro de la situación sentimental de la sociedad una afección, y es por eso que van contra Mussolini el propio pueblo y lo arrestan. Es un duro revés para los alemanes, ya que los italianos les habían traicionado. El 4 de julio de 1944 los aliados llegaron a Roma y la liberan. El 6 de julio de ese mismo año, un montón de tropas aliadas desembarcó en las playas de Normandía. Los alemanes, que ya retrocedían por el este, ahora también retroceden por el oeste. El avance aliado es incontenible, no tardan en llegar a París, y cuando los aliados llegan a la frontera germana, los alemanes terminan haciendo un desesperado ataque en las Ardenas que no tiene efecto. Las acciones de los kamikazes del lado de Japón solo retrasan la ofensiva de los Estados Unidos. En 1945 el ejército rojo llega al campo de concentración de Auschwitz, Polonia, y libera a miles de prisioneros. La opinión pública empieza a conocer los horrores del holocausto judío y su verdadero alcance. Más de 16 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi, antisemita, claro. Los aliados generan ahora un bombardeo sobre la población civil alemana, resultando así casi toda la ciudad de Berlín. Los rusos llegan a Berlín también y ganan la última batalla europea. Ese mismo mes se lleva a cabo el fusilamiento de Mussolini y el suicidio de Hitler. Finalmente, la Alemania nazi se rinde incondicionalmente ante los aliados. Termina la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero la guerra continúa en algunas zonas de Asia y Japón. Hicieron falta 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto para que los japoneses se pudiesen rendir. Y pues así es esto, amigos, es así como termina la Segunda Guerra Mundial. Es un poco largo y complicado, pero tiene un montón de facetas interesantes sobre cómo Hitler abarca tanto territorio y después cómo empieza a disminuir hasta que solo queda Berlín, y Berlín se ve pues rendida a los pies del ejército rojo, que quien verdaderamente gana la guerra. Entonces espero que les haya gustado el video, amigos, y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.